Las sirenas de emergencia atravesaron el aire nocturno mientras el comandante Jake Morrison corría hacia el centro de comando. Las pantallas mostraban algo que desafió toda lógica. Una flota masiva de naves espaciales había aparecido en órbita terrestre sin previo aviso. Los radares militares más avanzados del mundo no habían detectado absolutamente nada, hasta que las naves se materializaron como fantasmas en el espacio. ¿Cuántas son? Más de 1000 naves, comandante. Algunas del tamaño de ciudades enteras, respondió la capitana Linda Hayes, sus dedos volando sobre los controles. Han bloqueado todas nuestras comunicaciones satelitales. Estamos completamente aislados del resto del mundo. En ese momento todas las pantallas del centro se iluminaron con una imagen que heló la sangre de todos los presentes. Una criatura alta y elegante apareció, con piel plateada que brillaba como metal líquido y ojos que parecían contener galaxias enteras. Su voz resonó con un poder que hizo temblar los edificios cercanos. Habitantes del planeta Tierra, comenzó la criatura, soy la reina Sara de la Confederación. Durante milenios hemos observado civilizaciones emerger y desaparecer en el cosmos. Hemos visto especies que prometían grandeza convertirse en polvo, pero ustedes, humanos, han capturado nuestra atención de una manera extraordinaria. Jake intercambió miradas preocupadas con su equipo. ¿Era esto una invasión? Una declaración de guerra. La reina continuó. Por primera vez en la historia de nuestra confederación, hemos encontrado una especie que no solo sobrevive contra probabilidades imposibles, sino que prospera. Han conquistado enfermedades que destruyeron civilizaciones enteras, han transformado su mundo de un planeta salvaje en una cuna de arte, ciencia y compasión. Pero lo más notable es su capacidad de unirse frente a la adversidad. Las cámaras de las naves alienígenas mostraron imágenes de toda la Tierra, hospitales donde médicos trabajaban sin descanso, científicos colaborando a través de continentes, bomberos arriesgando sus vidas por extraños, familias adoptando niños abandonados. Era como si hubieran estado estudiando cada aspecto de la humanidad. Sus logros han causado debates intensos en nuestro Consejo Galáctico, continuó Sara. Algunas especies argumentan que son demasiado jóvenes, demasiado impulsivos. Otros creen que representan una amenaza futura. Pero yo he visto algo diferente. La transmisión mostró entonces imágenes de humanos en situaciones extremas, astronautas, reparando estaciones espaciales con herramientas improvisadas, equipos de rescate adentrándose en zonas de desastre, madres protegiendo a sus hijos con fiereza sobrehumana. He visto a su especie hacer lo imposible cuando otros han renunciado. He observado cómo un solo humano puede cambiar el destino de millones. He presenciado su capacidad de amar incluso a sus enemigos y de encontrar esperanza en la oscuridad más profunda. El silencio en el centro de comando era absoluto. Cada persona presente sentía el peso de ese momento histórico. Por lo tanto, declaró la reina Sara, he decidido hacer algo sin precedentes. Toda la galaxia nos observa en este momento. Representantes de 1000 civilizaciones están conectados a esta transmisión. Hoy, no solo reconocemos la existencia de la humanidad, sino que los invitamos oficialmente a unirse a la Confederación Galáctica como miembros de pleno derecho. Las implicaciones de estas palabras golpearon a Jake como un tsunami. La humanidad no estaba sola. No solo eso, sino que habían sido invitados a formar parte de algo más grande de lo que jamás habían soñado. Pero primero, añadió Sara con una sonrisa que parecía iluminar el espacio, deben demostrar una vez más por qué merecen este honor. Un desafío les espera, uno que pondrá a prueba todo lo que los hace especiales como especie. La transmisión terminó abruptamente, dejando a toda la humanidad en suspenso, sin saber si acababan de presenciar el amanecer de una nueva era o el preludio de su mayor prueba. La capitana Linda Hayes había servido en 3 guerras y había visto cosas que la mayoría de las personas no podían imaginar, pero nada la había preparado para lo que siguió después de la transmisión de la reina Sara. Las naves alienígenas comenzaron a descender lentamente hacia la atmósfera terrestre. No con la agresión de una invasión, sino con la gracia calculada de una civilización que había perfeccionado el arte de la diplomacia interestelar. Comandante Morrison, gritó el teniente Carlos Rivera desde su estación. Estoy recibiendo transmisiones de todas las bases militares del planeta.
Los líderes mundiales están solicitando conferencias de emergencia. El presidente quiere hablar con usted inmediatamente. Jake asintió mientras observaba las pantallas que mostraban la reacción global. En Nueva York, multitudes se habían reunido en Times Square, mirando hacia el cielo. En Londres, el Parlamento había convocado una sesión de emergencia. En Tokio, los científicos trabajaban febrilmente para analizar las frecuencias de comunicación alienígenas. Era como si todo el mundo hubiera pausado su rutina diaria para procesar esta nueva realidad. Linda, necesito que coordines con todos los centros de comando, instruyó Jake. Quiero informes cada 5 minutos sobre cualquier actividad alienígena. No podemos permitirnos ser tomados por sorpresa otra vez. Mientras tanto, en las calles de ciudades alrededor del mundo, la reacción de la gente variaba dramáticamente. Algunos corrían hacia sus hogares, abrazando a sus familias con miedo genuino. Otros salían a las calles con cámaras, documentando lo que claramente era el momento más importante en la historia humana. Los niños señalaban las naves con asombro y curiosidad, mientras los adultos luchaban por comprender las implicaciones de todo lo que estaba ocurriendo. La doctora María González, una astrofísica de renombre mundial que había dedicado su vida a buscar vida inteligente en el universo, se encontraba en su laboratorio en el Observatorio de California, cuando recibió una llamada que cambió todo. Doctora González, necesitamos que venga inmediatamente al Pentágono, le dijo una voz oficial. Sus conocimientos sobre comunicación interestelar son necesarios para establecer un protocolo de contacto formal. 3 horas después, María se encontraba en una sala de conferencias rodeada de los más altos oficiales militares y científicos del país. Las pantallas mostraban análisis detallados de las naves alienígenas. Su composición parecía desafiar las leyes conocidas de la física, utilizando materiales que emitían energías que los instrumentos terrestres apenas podían detectar. El patrón de vuelo de sus naves sugiere una tecnología de propulsión que no depende de combustibles convencionales, explicó María señalando los datos en las pantallas. Están manipulando el espacio-tiempo de una manera que nosotros apenas podemos teorizar. Si realmente representan una confederación de 1000 civilizaciones, entonces estamos viendo el resultado de milenios de desarrollo tecnológico colaborativo. En ese momento, todas las comunicaciones del planeta fueron nuevamente interceptadas. La imagen de la reina Sara apareció simultáneamente en cada televisión, computadora, teléfono y pantalla digital del mundo. Esta vez su expresión era más seria, casi maternal. «Humanos de la Tierra», comenzó. «Veo que mi anuncio inicial ha causado tanto esperanza como temor en sus corazones. Esto es natural y esperado. Cada especie que hemos invitado a unirse a nuestra confederación ha experimentado estos mismos sentimientos. Permítame aclarar nuestras intenciones y explicar la prueba que deben enfrentar». La transmisión mostró entonces imágenes del espacio profundo, galaxias girando en danzas cósmicas, sistemas solares donde múltiples especies vivían en armonía, estaciones espaciales del tamaño de lunas donde diferentes formas de vida colaboraban en proyectos que desafiaban la imaginación. La Confederación Galáctica no es simplemente una alianza política, es una familia de especies que han aprendido que la supervivencia y el progreso verdaderos solo se logran a través de la cooperación, la compasión y el respeto mutuo. Cada miembro ha demostrado no solo competencia tecnológica, sino también sabiduría moral y la capacidad de pensar más allá de sus propios intereses planetarios. Jake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La magnitud de lo que se estaba ofreciendo a la humanidad era abrumadora. No se trataba solo de tecnología avanzada o conocimiento científico. Se trataba de unirse a algo que podría garantizar la supervivencia y prosperidad de la especie humana durante milenios. Su prueba, anunció Sara, será única en la historia de nuestra confederación. En lugar de evaluar sus capacidades militares o tecnológicas, hemos diseñado un desafío que pondrá a prueba lo que consideramos su mayor fortaleza: su humanidad. The transmission showed a massive asteroid hurtling through space, its trajectory calculated to pass dangerously close to Earth in exactly 72 hours. But this was no natural space rock.
The surface gleamed with artificial structures, and energy readings indicated it contained technology from dozens of different alien civilizations. This asteroid contains the greatest treasures of 1,000 worlds, Queen Sarah explained, her voice carrying both warmth and challenge. Ancient artifacts, scientific knowledge that could advance your civilization by centuries, medical technologies that could eliminate disease and extend human life indefinitely. The combined value of what lies within could transform your planet into a paradise beyond your wildest dreams. Jake watched the data streaming across the screens. The asteroid was roughly the size of Manhattan, and preliminary scans suggested it contained enough advanced technology to revolutionize every aspect of human existence. Energy sources that could power entire continents, manufacturing techniques that could eliminate poverty, transportation methods that could make interstellar travel as simple as crossing a street. However, Sarah continued, and the word hung in the air like a sword, extracting these treasures will require a choice. The asteroid's approach will create gravitation anomalies that will trigger natural disasters across your planet. Earthquakes will strike major population centers, tsunamis will threaten coastal cities, volcanic eruptions will endanger millions of lives. The implications hit everyone in the command center simultaneous. Maria Gonzalez spoke first, her voice barely above a whisper. They're asking us to choose between saving lives and gaining unlimited power. Your civilization faces a decision that will define your species for eternity, Sarah proclaimed. You can mobilize your resources to claim the asteroid's treasures, securing unlimited technological advancement for humanity. Or you can focus entirely on protecting your people from the coming disasters, saving millions of lives but forgoing the greatest opportunity your species has ever encountered. Captain Linda Hayes stood up abruptly, her military training warring with the humanitarian instincts that had driven her to serve her country. Commander, we need to contact every emergency response agency on the planet immediately. If natural disasters are coming, we have less than 3 days to prepare. But Jake was studying the data more carefully. Something about the asteroid's composition bothered him. The energy signatures were too perfect, too convenient. Dr. Gonzalez, does something about this seem xenogy to you? Like it's designed to create exactly this kind of moral dilemma? Maria nodded slowly. The gravitational effects should be catastrophic, but the computer models show they're precisely calculated to cause maximum disruption without actually destroying the planet. It's like someone designed the perfect test of human character. Queen Sarah seemed to hear their thoughts. You are correct, Commander Morrison. This asteroid is indeed artificial, created specifically for this moment. We have studied your species for generations, and we know that when faced with a choice between personal gain and protecting others, humans consistently choose sacrifice over self-interest. This is what makes you unique among the civilizations we have encountered. The revelation sent shockwaves through the command center. The aliens hadn't just found Earth by accident. They had been watching, studying, preparing this exact scenario to test humanity's moral fiber. Every species we have invited to join our confederation has faced a similar test, though each was unique to their particular strengths and weaknesses, Sarah explained. The warrior race of Kryn was tested on their ability to choose peace over conquest. The brilliant scientists of Vega Prime were challenged to use their knowledge for healing rather than destruction. You humans are being tested on your greatest virtue, your willingness to sacrifice for others. Jake realized that the test had already begun the moment the transmission started. Every decision made in the next 72 hours would be observed and judged not just by the alien queen but by representatives of 1,000 civilizations across the galaxy. En los siguientes minutos después del anuncio de la reina Sarah, la Tierra se transformó en un hervidero de actividad coordinada que jamás había sido vista en la historia humana. El comandante Jake Morrison observaba desde el centro de control, mientras los líderes mundiales se comunicaban entre sí con una urgencia que trascendía todas las diferencias políticas, religiosas y culturales que normalmente dividían a la humanidad. Informe de situación, ordenó Jake mientras los datos llegaban desde todos los continentes. Los sistemas de alerta temprana están siendo activados globalmente, reportó la capitana Linda Hayes. El presidente de Estados Unidos está coordinando con todos los jefes de Estado. Por primera vez en la historia,
Estamos viendo una cooperación militar y civil completamente unificada entre todas las naciones. La doctora María González había establecido un enlace de comunicación directo con científicos de todo el mundo. Las imágenes satelitales confirman las predicciones alienígenas, anunció con voz tensa. Los modelos computacionales muestran que los efectos gravitacionales del asteroide activarán la falla de San Andrés, provocarán erupciones volcánicas en el anillo de fuego del Pacífico y generarán tsunamis que amenazarán todas las costas del Océano Atlántico. En Japón, el ingeniero Hiroshi Tanaka coordinaba la evacuación de Tokio mientras desarrollaba simultáneamente sistemas de alerta que podrían salvar millones de vidas. En Brasil, equipos de rescate se movilizaban hacia regiones que los modelos predictivos identificaban como las más vulnerables a los terremotos inducidos. En Europa, los países costeros implementaban protocolos de evacuación masiva que habían sido teoría hasta ese momento. Pero la respuesta más extraordinaria venía de lugares inesperados. En pequeños pueblos de África, comunidades enteras se organizaban para enviar suministros médicos a regiones que serían afectadas por desastres. En las montañas de los Andes, grupos indígenas que raramente interactuaban con el mundo exterior emergían para ofrecer conocimientos ancestrales sobre predicción de terremotos y supervivencia en condiciones extremas. Comandante, interrumpió el teniente Carlos Rivera, estoy recibiendo reportes de algo extraordinario. Grupos de voluntarios civiles se están formando espontáneamente en todo el mundo. No están siendo dirigidos por ningún gobierno o organización. Simplemente se están organizando por sí mismos para ayudar en los esfuerzos de rescate. Jake sintió una mezcla de orgullo y preocupación. La humanidad estaba respondiendo exactamente como la reina Sara había predicho, pero el costo sería inmenso. Las tecnologías contenidas en el asteroide podrían eliminar la pobreza, curar enfermedades incurables y proporcionar energía limpia e ilimitada para siempre. Renunciar a eso significaba condenar a futuras generaciones a luchar contra problemas que podrían resolverse instantáneamente. Doctor González, preguntó Jake, ¿hay alguna manera de obtener las tecnologías del asteroide mientras simultáneamente protegemos a la población civil? María negó con la cabeza después de estudiar los datos durante varios minutos. Los recursos necesarios son mutuamente excluyentes. Para extraer las tecnologías, necesitaríamos movilizar todos nuestros equipos de minería espacial, nuestros mejores científicos y nuestros recursos tecnológicos más avanzados. Para proteger a la población, necesitamos esos mismos recursos dirigidos hacia evacuaciones, sistemas de alerta y operaciones de rescate. En ese momento, las pantallas se iluminaron nuevamente con la imagen de la reina Sara. Esta vez, no estaba sola. Detrás de ella aparecían representantes de docenas de especies alienígenas diferentes. Algunos humanoides pero con características distintivas. Otros completamente diferentes a cualquier forma de vida terrestre. Todos observaban con expresiones que parecían mezclar curiosidad, respeto y algo que podría interpretarse como esperanza. Habitantes de la Tierra, comenzó Sara, hemos estado observando sus preparativos durante las últimas horas. Debo confesarles que el comportamiento de su especie ha sorprendido incluso a nuestros analistas más experimentados. Las cámaras alienígenas mostraron escenas de todo el planeta, en hospitales, médicos cancelando vacaciones para estar disponibles durante la crisis, en escuelas maestros organizando simulacros de evacuación mientras mantenían la calma entre los niños. En las calles, extraños ayudándose mutuamente sin esperar recompensa alguna. Muchas de las especies representadas aquí, continuó la reina señalando a las criaturas que la acompañaban, han expresado su asombro ante la velocidad y completitud de su respuesta coordinada. En sus propios mundos, crisis similares resultaron en conflictos internos, luchas por recursos o intentos de diferentes grupos de aprovechar el caos para obtener ventajas políticas. Una criatura que parecía estar hecha de cristales vivientes se acercó a la cámara. Su voz sonaba como campanas de viento cuando habló. En nuestro mundo, una crisis similar dividió a nuestra civilización durante décadas. Grupos diferentes culparon a otros por la situación, y la cooperación solo se logró después de que millones murieron innecesariamente. Otra especie, con características que recordaban a los insectos pero con ojos que brillaban con inteligencia antigua, añadió,
Nosotros requerimos la intervención directa de la Confederación para evitar la extinción cuando enfrentamos nuestro desafío. La capacidad de su especie para unirse instantáneamente ante la adversidad es verdaderamente única. La reina Sara asintió. Sus preparativos han demostrado algo que nuestros científicos consideraban teóricamente imposible. Una especie joven que prioriza instintivamente el bienestar colectivo sobre las ganancias individuales, incluso cuando las ganancias potenciales son literalmente inconmensurables. Jake intercambió miradas con su equipo. Era evidente que el examen había comenzado mucho antes de que fueran conscientes de él. Cada decisión, cada acción, cada sacrificio pequeño o grande estaba siendo evaluado por civilizaciones que habían existido durante milenios. Sin embargo, continuó Sara, y su tono se volvió más serio. La prueba real aún no ha comenzado. En aproximadamente 60 horas, el asteroide alcanzará el punto de no retorno. En ese momento tendrán que tomar la decisión final, salvar vidas o reclamar tecnologías que podrían beneficiar a la humanidad durante los próximos 1000 años. The weight of the Queen's words settled over the command center like a heavy blanket. Jake realized that they were facing a decision that would define not just the immediate fate of millions of people, but the entire trajectory of human civilization. The technology contained within the asteroid could solve climate change, eliminate hunger, cure cancer, and open the stars to human exploration, but obtaining it would mean allowing preventable disasters to claim countless innocent lives. Commander Morrison, Queen Sara said, and Jake was startled to realize she was addressing him directly. We have been monitoring your communications and decision-making processes. Your military protocols and humanitarian instincts appear to be in conflict. This internal struggle is exactly what we hope to observe. Jake stepped forward, knowing that his words would be heard not only by the alien queen but by representatives of 1,000 civilizations. Your Majesty, with respect, this choice feels designed to be impossible. You're asking us to choose between the lives of people who exist today and the potential well-being of all future generations. Precisely, Sara replied with what might have been approval. The most profound moral challenges are never between good and evil, but between two forms of good that cannot coexist. Any species can avoid obvious wrongs. Only the most advanced civilizations can navigate choices where every option involves sacrifice. Maria Gonzalez stepped forward. Queen Sara, may I ask how other species have handled similar tests? What can you tell us about the consequences of either choice? Each species faced a test unique to their particular strengths and moral frameworks, Sara explained. The crystalline beings you saw earlier chose immediate technological advancement, believing they could use superior knowledge to prevent future suffering. They succeeded brilliantly in developing incredible technologies, but the guilt over the lives they could have saved instead created psychological trauma that took centuries to heal. Another alien, this one resembling a graceful tree with silver bark and leaves that shimmered like stars, spoke in a voice like rustling wind. My people chose to save lives during our test, foregoing immediate advancement. We developed more slowly, but our society never experienced the internal divisions that plague civilizations built on utilitarian calculations. We eventually achieved the same technological heights through cooperation rather than sacrifice. Captain Linda Hayes had been listening intently to the exchange. So both paths can lead to membership in your confederation? The choice itself isn't what determines our worthiness, but how we make it and what we do afterward. You understand correctly, Sara confirmed. What we seek to measure is not the decision itself, but the moral reasoning behind it, the unity of your species in facing an impossible choice, and your commitment to living with the consequences of whatever path you select. Over the next several hours, something unprecedented occurred across Earth. Town halls, community centers, schools, and places of worship became forums for global discussion. Using every available communication technology, humans began engaging in what historians would later call the Great Moral Debate. Children asked their parents profound questions about sacrifice and responsibility. Scientists debated the ethics of technological advancement built on tragedy. Religious leaders of all faiths found common ground in discussing the value of human life versus the promise of a better future.
In small towns across America, people gathered in diners and community centers to discuss the choice facing humanity. Sarah Williams, a school teacher from Kansas, found herself leading a discussion group that included farmers, shopkeepers, and retired veterans. My grandfather used to say that the measure of a person isn't what they do when the choice is easy, but what they do when every option hurts, she said, her voice carrying across the room. Maybe that's what these aliens are really testing. Similar conversations were happening everywhere. In a favela in Rio de Janeiro, teenagers who had grown up with violence and poverty debated whether advanced technology could truly solve human suffering if it came at the cost of human lives. In a Buddhist monastery in Tibet, monks who had dedicated their lives to reducing suffering in the world struggled with a choice that seemed to require causing it. The most remarkable aspect of these global discussions wasn't the diversity of opinions, but the respect and genuine listening that characterized them. Ancient enemies found themselves agreeing on fundamental principles. People who had never spoken to each other were sharing their deepest fears and hopes for humanity's future. Jake watched satellite feeds showing these gatherings around the world and felt something he had never experienced before, a sense of belonging to something larger than any nation, organization, or military unit. For the first time in his life, he truly understood what it meant to be part of the human species. Commander, Gonzalez sighed quietly, approaching him with data tablets in her hands. I've been analyzing the global response patterns. Something remarkable is happening. Despite having no central coordination, communities around the world are reaching similar conclusions about how to approach this decision. Jake looked at the data she was showing him. Across different cultures, languages, and political systems, humans were demonstrating consistent patterns of moral reasoning. They were weighing the same factors, considering the same ethical frameworks, and arriving at conclusions based on surprisingly similar values. It's like we're seeing the emergence of a global human consciousness, Maria continued. Not uniformity of thought, but unity of purpose. Everyone recognizes the gravity of the situation, and everyone seems committed to making whatever choice will best serve not just their own communities, but all of humanity. As the deadline approached, it became clear that the test had never really been about the choice between saving lives and gaining technology. The real test had been whether humanity could face an impossible decision with wisdom, unity and grace. En las horas finales antes de que el asteroide alcanzara el punto crítico de decisión, algo extraordinario comenzó a manifestarse en toda la Tierra. No había sido planificado por ningún gobierno, organización o líder mundial, pero surgió de manera orgánica desde las profundidades de la naturaleza humana misma. Las personas comenzaron a moverse, no huyendo del peligro, sino acercándose a él para ayudar a otros. El comandante Jake Morrison observaba los reportes que llegaban desde todos los continentes con una mezcla de asombro y orgullo que nunca había experimentado antes. En las costas del Pacífico, donde los tsunamis amenazaban con mayor intensidad, voluntarios llegaban en oleadas desde el interior de los continentes. No venían con la esperanza de obtener algo a cambio, sino simplemente porque sabían que su ayuda era necesaria. Los números son increíbles, reportó la capitana Linda Hayes, leyendo datos de su pantalla. Más de 50 millones de personas se han movilizado voluntariamente para participar en operaciones de rescate y evacuación. Médicos han cerrado sus consultas privadas para establecer clínicas de emergencia en zonas de peligro. Ingenieros han abandonado proyectos lucrativos para diseñar sistemas de alerta temprana. En Japón, donde la experiencia con desastres naturales había enseñado valiosas lecciones sobre preparación y respuesta, comunidades enteras se habían convertido en centros de coordinación. Familias que habían perdido todo en terremotos anteriores ahora dedicaban su tiempo a enseñar técnicas de supervivencia a personas de otros países que enfrentarían situaciones similares. La doctora María González había estado coordinando con científicos de todo el mundo para optimizar los sistemas de predicción y alerta. Lo que estamos viendo desafía todo lo que sabemos sobre comportamiento humano en crisis, explicó mientras actualizaba los modelos computacionales.
En lugar de pánico o comportamiento egoísta, estamos observando niveles de cooperación y altruismo. En Brasil, las favelas que normalmente eran ignoradas por el gobierno se habían convertido en centros de innovación para técnicas de supervivencia en condiciones extremas. Jóvenes que habían crecido enfrentando la adversidad diaria ahora enseñaban sus habilidades a personas de clases sociales que nunca antes habían interactuado con ellos. Las barreras económicas y sociales parecían haberse disuelto ante la magnitud del desafío común. Comandante Morrison, llamó el teniente Carlos Rivera desde su estación. Estoy recibiendo un mensaje de la reina Sara. Dice que necesita hablar con usted inmediatamente. La pantalla principal se iluminó con la imagen familiar de la reina alienígena. Pero esta vez su expresión era diferente. Había algo en sus ojos que sugería una profunda sorpresa, incluso asombro. Comandante Morrison, doctora González, capitana Aes, comenzó dirigiéndose a ellos por nombre. Lo que estamos observando en su planeta ha causado un debate sin precedentes en el Consejo Galáctico. En los miles de años que llevamos realizando estas evaluaciones, jamás habíamos presenciado una respuesta como la de su especie. Las cámaras alienígenas mostraron imágenes desde el espacio. La Tierra brillaba con una actividad coordinada que parecía pulsar como un corazón gigante. Las luces de las ciudades no mostraban pánico o caos, sino patrones organizados de movimiento que sugerían una cooperación masiva y eficiente. Otras especies han elegido salvar vidas o buscar avance tecnológico. Continuó Sara, pero ustedes han hecho algo que considerábamos imposible. Han comenzado a hacer ambas cosas simultáneamente. Jake frunció el ceño, confundido. Su Majestad, no entiendo. Los recursos requeridos son mutuamente excluyentes según nuestros análisis. Eso es correcto según cálculos tradicionales, respondió la reina, pero su especie ha encontrado una tercera opción que no habíamos anticipado. Al movilizar a 50 millones de voluntarios, han multiplicado exponencialmente su capacidad de respuesta. Al compartir conocimientos libremente entre todas las naciones, han acelerado la innovación más allá de lo que cualquier país podría lograr individualmente. La doctora González se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Hemos convertido la crisis misma en un catalizador para el avance humano. En lugar de elegir entre salvar vidas y obtener tecnología, estamos usando la necesidad de salvar vidas para impulsar el desarrollo tecnológico. Exactamente, confirmó Sara. Sus sistemas de alerta temprana desarrollados en las últimas 48 horas superan en sofisticación a tecnologías que otras civilizaciones tardaron décadas en crear. Sus protocolos de evacuación y rescate han alcanzado niveles de eficiencia que rivalizar con especies que han tenido siglos para perfeccionar estas técnicas. Las imágenes mostraron ejemplos específicos. En California, ingenieros habían desarrollado sistemas de predicción sísmica que utilizaban inteligencia artificial de maneras nunca antes imaginadas. En los Países Bajos, expertos en control de inundaciones habían diseñado barreras temporales que podían erigirse en horas en lugar de meses. En Australia, equipos de respuesta a incendios habían creado métodos de comunicación y coordinación que permitían respuestas casi instantáneas a emergencias masivas. Pero lo más notable, continuó la reina, es que todos estos avances están siendo compartidos libremente entre todas las naciones. No hay secretos, no hay ventajas competitivas guardadas celosamente. Cada innovación se convierte inmediatamente en patrimonio de toda la humanidad. En ese momento, Jake comprendió la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. La humanidad no había elegido entre dos opciones imposibles, había encontrado una manera de trascender la elección misma. Al unirse frente a la adversidad, habían demostrado una capacidad de innovación y cooperación que superaba a civilizaciones mucho más antiguas y tecnológicamente avanzadas. Su especie ha logrado algo que creíamos teóricamente imposible, declaró Sara con una voz llena de respeto genuino. Han demostrado que el verdadero avance civilizacional no viene de la tecnología o el conocimiento, sino de la capacidad de unirse como una sola especie frente a desafíos que parecen imposibles de superar. Las cámaras mostraron entonces algo que ningún humano había visto antes, representantes de cientos de especies alienígenas diferentes, todos observando las pantallas que mostraban la Tierra con expresiones de asombro y admiración. Otras hacían gestos que claramente representaban respeto y honor.
El Consejo Galáctico ha tomado una decisión unánime, anunció Sarah solemnemente. No solo los invitamos a unirse a la Confederación como miembros de pleno derecho, sino que les ofrecemos algo que jamás antes habíamos ofrecido a una especie tan joven: el honor de albergar la próxima cumbre galáctica en su mundo. As the final hours approached before the asteroid would reach its critical point, the impossible became routine across Earth. The technology contained within the approaching celestial body had become almost secondary to what humanity had already achieved through unity and determination. Emergency response systems that had been theoretical concepts just days before were now operational and saving lives. Communication networks that connected every corner of the globe facilitated coordination on a scale never before attempted. Commander Jake Morrison stood before the central display showing real-time data from around the world. The numbers were staggering. Evacuation procedures that experts had estimated would take weeks were being completed in hours. Medical supplies were being distributed with efficiency that surpassed the most optimistic projections. Most remarkably, there had been virtually no instances of panic, looting, or social breakdown despite the magnitude of the crisis. Maria Gonzalez approached with a tablet showing the latest calculations. We need to make a final decision about the asteroid. We've managed to minimize casualties through our coordinated response, but we still face the original choice. Do we attempt to claim the alien technology, or do we focus entirely on ensuring zero preventable deaths? Before Jake could respond, every screen in the command center flickered and displayed an image that took everyone's breath away. Queen Sarah appeared, but she was no longer alone or speaking from her ship. Behind her stretched a vast hall filled with representatives of what appeared to be every intelligent species in the known galaxy. The diversity was overwhelming. Beings of light, creatures that seemed to be made of living metal, entities that existed as pure energy, and hundreds of forms that defied human comprehension. People of Earth, Sarah began, and her voice carried a weight of ceremony that made it clear this moment would echo through history. What you have accomplished in the past 72 hours has fundamentally changed how the galaxy views the concept of civilization itself. The camera panned across the assembled alien delegates, and Jake realized that many of them were actually applauding in their own species-specific ways. Some made harmonic sounds, others created patterns of light, and still others performed physical gestures that clearly conveyed respect and admiration. When we designed this test, Sarah continued, we expected you to choose between individual advancement and collective welfare, as every other species has done. Instead, you have demonstrated that this choice is a false dichotomy created by limited thinking. A being that appeared to be composed entirely of flowing water stepped forward. When it spoke, its voice sounded like a gentle stream over stones. My people chose technological advancement during our test. We gained great knowledge, but it took us 3 centuries to develop the moral wisdom to use it properly. You have achieved both simultaneously. Another delegate, this one resembling a tree with silver bark and crystalline leaves, added, we chose to save lives and develop slowly but ethically. Yet watching your response, we realized we could have found ways to do both if we had possessed your unity and creativity. Queen Sarah gestured to the massive assembly behind her. Every species represented here has voted unanimously on an unprecedented decision. Not only are you invited to join our confederation, but we formally request permission to establish an embassy on your world and to send our young people here to learn from your example. The implications hit Jake like a physical force. Humanity wasn't just being accepted into galactic society. They were being asked to become teachers to civilizations that were thousands of years more advanced. But we must address the immediate situation, Sarah continued. The asteroid approaches its final position, and you must decide its fate. However, your response to this crisis has earned you something we have never offered to a species undergoing evaluation: a glimpse of what that technology actually contains. The screens filled with detailed schematics and data streams showing the contents of the approaching asteroid. Jake's eyes widened as he realized the scope of what was being revealed. The technology wasn't just advanced, it was transformative on a scale that defied imagination.
energy sources that could power entire star systems, medical knowledge that could extend life indefinitely, transportation methods that could make travel between galaxies as simple as walking between rooms. This technology represents the accumulated knowledge of our entire confederation, Sarah explained. Normally, new species must prove themselves over centuries before gaining access to such resources, but your response to this test has convinced us that you possess the moral maturity to use these gifts wisely. Gonzalez stared at the data flowing across her screen. This level of technology could solve every problem facing humanity within a generation. Climate change, disease, poverty, resource scarcity, of all of it could become historical curiosities. Which brings us to the final aspect of your test, Sarah said, and her expression grew more serious. Now that you know the true scope of what you could gain, does it change your decision? Knowing that you could save not just the lives threatened by immediate disasters, but potentially every human life that would otherwise be lost to disease, aging, or accident in the centuries to come. The question hung in the air like a weight that pressed down on everyone in the command center. Jake realized that the aliens had engineered the perfect moral paradox. The choice was no longer between saving some lives now or gaining technology later. It was between accepting limited casualties to gain the power to prevent all future suffering, or maintaining their principles at the cost of countless future lives that could be saved. Your Majesty, Jake said finally, his voice steady despite the magnitude of the moment. I think I understand what you're really testing. You're not measuring our ability to make the right choice because there is no objectively right choice. You're measuring our ability to make a choice we can live with and build a civilization upon. Sarah's expression showed something that might have been surprise, approval, or both. Continue, Commander Morrison. The technology you are offering could indeed save countless lives in the future. But if we claim it at the cost of lives we could save today, we would be building our entire civilization on a foundation of calculated sacrifice. Every advance we made, every life we saved with that technology would be shadowed by the knowledge that it was purchased with preventable deaths. Captain Linda Hayes stepped forward to stand beside Jake. On the other hand, if we refuse the technology to save every life we can today, we're choosing a more difficult path toward the same goals. We're saying that how we achieve progress matters as much as the progress itself. Dr. Gonzalez nodded in agreement. We're choosing to earn our advancement rather than inherit it. To build our future on the foundation of our values rather than on the sacrifice of our principles. Queen Sarah turned to address the massive assembly behind her. Council members, you have heard the reasoning of the human representatives. They understand that we are not testing their decision, but their decision-making process. They recognize that true wisdom lies not in finding the right answer, but in asking the right questions. The alien delegates began responding in their various forms of communication, creating a symphony of sounds, lights, and movements that somehow conveyed unanimous approval. Jake felt a moment of profound connection, not just with his own species, but with intelligence itself as it existed throughout the universe. People of Earth, Sarah announced with unmistakable pride in her voice, your test is complete. You have demonstrated something that we believed existed only in theory, a species capable of making moral decisions based on principle rather than outcome, while simultaneously achieving outcomes that surpass what others accomplish through purely utilitarian thinking. The asteroid, still approaching its critical point, suddenly began to change course. The gravitational anomalies that would have triggered natural disasters started to dissipate as the massive object adjusted its trajectory to pass safely beyond Earth's gravitational influence. The asteroid will establish a stable orbit around your moon, Sarah explained. Its contents are now the property of humanity to be accessed when you develop the technology to reach it safely and the wisdom to use its gifts appropriately. Based on your performance during this test, we estimate that will be within the next 50 years rather than the centuries it takes most species. Jake felt a mixture of relief and anticipation wash over him. Humanity had faced its greatest test and not only passed, but excelled beyond the expectations of civilizations that had existed for millennia. More importante, they had done so without compromising their fundamental values or sacrificing their moral principles. The future stretching ahead was brighter than any human had dared to imagine,
and it was a future they had earned through unity, compassion, and the courage to choose the difficult right over the easy wrong.